Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, ¿cómo andan dantescos? Ale, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andan nuestros queridos amigos, nuestros escucha, los dantescos de esta divina comedia? Seguimos con un episodio más de la economía del alma. Hoy nos toca el arte del equilibrio, esa danza invisible que sostiene todas las relaciones humanas. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Cómo estás para hoy? Me encanta porque aparte lo puedes aplicar en todo, ¿no? En el trabajo, en las relaciones. Veremos de qué va esto. Que hay una imagen que me acompaña cuando pienso en esto, que es la de dos personas bailando un tango. Uno conduce, el otro responde y van intercambiando. Algún silencio, alguna pausa, un avance, retroceso y ahí aparece la magia. Ahora, imagínate, dale por un momento algo diferente. Una sola persona trata de hacer todos los movimientos. Se transforma en el hombre o mujer orquesta. La otra permanece inmóvil. No hay baile. Hay solo un arrastre. Quizás terminamos descubriendo algo enorme. Las relaciones humanas funcionan igual. No sobreviven gracias al amor, sino gracias al movimiento. Porque incluso el amor más profundo se puede agotar si se deja de circular. Una relación no muere solamente cuando falta afecto, sino cuando uno solo sostiene el baile. Sí, aparte me empezaste a decir eso y yo me imagino inmediatamente una persona bailando con una escoba, ¿no? Cuando hablas del Ahí va. arrastre, se me viene esa imagen a la mente, bailar con una escoba, claro, uno hace todo el trabajo, ¿no? Y la escoba pobre, bueno, se deja llevar. Nunca escoba, esa es la consigna. Ahí va, nunca escoba, ahí va. Es buena esa. El programa de hoy, no a la escoba. Bueno, haciendo un poquito de repaso, durante los dos programas anteriores aprendimos dos cosas. La primera, que nadie puede vivir plenamente si no aprende a recibir. De paso, les explico y les cuento a los que están escuchando esto por primera vez que de recibir se trató nuestro primer programa de esta saga de la economía del alma. Así que si no lo escucharon, vayan para atrás y escúchenlo. Nuestro segundo programa hablaba del dar. Y en ese programa aprendimos que dar demasiado puede terminar destruyendo aquello que nosotros intentamos proteger. Y bueno, hoy en este programa aparece la pregunta inevitable. ¿Cómo se sostiene una relación durante 20, 30, 40 años? Y cuando hablamos de relación, hablamos de todo tipo de relaciones, ¿no? ¿Cómo se hace para que una amistad permanezca? ¿Qué mantiene viva una pareja? ¿Qué convierte a una empresa en una comunidad, por ejemplo? ¿Qué hace que una familia siga siendo un hogar? Y bueno, quizás la respuesta no sea cuánto amor existe. Quizás hoy nos tengamos que preguntar es cómo circula el dar y el recibir en todos los vínculos. Hay algo curioso, Ale. Pensamos que el intercambio pertenece solo a la economía, comprar, vender, cobrar, pagar, pero la antropología nos muestra otra cosa. Mucho antes de existir el dinero ya existía el intercambio, y eso cambia totalmente la mirada. Porque el intercambio no es solo una operación material, es una forma antigua de mantener vivo el vínculo. Sí, y uno de los grandes antropólogos del siglo XX, Marcel Mauss, escribió un libro extraordinario. El libro es Ensayo sobre el don. Y descubrió algo fascinante. No existe ninguna cultura donde las personas simplemente den. En todas las sociedades aparece una secuencia: dar, recibir, responder. No porque sea una obligación moral, sino porque ese movimiento mantiene viva a la comunidad. Cuando ese ciclo se rompe, también comienza a romperse el vínculo. Y eso significa que un regalo nunca es solamente un regalo.
Cuando uno le da algo a alguien, como un regalo, en realidad lo está invitando a continuar con la relación. Cuando alguien cocina para nosotros, cuando alguien nos escucha, cuando nos acompaña durante una enfermedad, no está entregando solamente tiempo. Es como si nos dijera al oído, quiero seguir conectado contigo. Y es bien bonito eso. Y responder ese gesto no es pagar una deuda, es mantener viva esa conversación del amor, esa danza del amor. Y esto nos muestra que el universo no se sostiene en el amor, se sostiene en el intercambio. Y es bellísimo cuando lo vemos así. Vamos a pensar en ejemplos. Imaginemos algo simple, dos vecinos, uno ayuda siempre y el otro jamás aparece. Después de algunos años probablemente el primero deje de tocar la puerta. No porque haya dejado de querer a su vecino, sino porque todo vínculo necesita una reciprocidad. Está claro el ejemplo, ¿verdad, Alejandro? Está muy claro, Ale. Me hace acordar a Bert Hellinger, una, una observación que nos plantea. Las relaciones prosperan cuando existe un pequeño desequilibrio positivo. No hay una igualdad rígida, no es matemáticas, una cuenta exacta, un movimiento que invita al otro a responder. Es interesante eso que dijiste del desequilibrio positivo y de prosperar. Porque justamente ese desequilibrio, yo hago un poquito más, hace que el otro quiera compensarlo también en esa medida, y de esa manera aparece el crecimiento de la relación. Es como decir, ¿qué significa esto? Significa, si tú haces algo bueno por mí, yo, de manera natural, deseo devolverte un poquito más. Y cuando tú recibes ese gesto, también quieres responder. Entonces así el amor continúa creciendo, es como una espiral ascendente. No es una cuenta corriente, eso es algo bien diferente, pero cuando uno da muchísimo y el otro ya no tiene forma de responder, el movimiento se detiene. Y donde deja de haber movimiento, empieza a aparecer la distancia. Entonces, la reciprocidad explica casi toda la vida social. La psicología social lleva décadas estudiando algo llamado la norma de la reciprocidad. Y es una tendencia profundamente humana. Cuando alguien hace algo significativo por nosotros, sentimos el deseo espontáneo de corresponder. No porque alguien nos obligue, sino porque así construimos la confianza, construimos el vínculo. En esa danza de la que hemos venido hablando es que se construye el intercambio y en verdad es como se construye la vida. Pensemos en la amistad. Dos amigos, pero uno siempre es el que llama, el que organiza, el que pregunta cómo estás. ¿Cuánto tiempo eso se puede sostener? No creo que mucho. Tarde o temprano aparece una pregunta silenciosa. ¿También soy importante para el otro? Y esa pregunta, aunque no se diga, empieza a ocupar lugar. Cada vez se hace más grande. Primero aparece como incomodidad, después tristeza y finalmente distancia. Sí, de hecho muchas parejas no terminan por falta de amor, terminan porque una persona siente que sostiene toda la relación y la otra simplemente se deja llevar, ¿no? Volviendo a la imagen del baile con la escoba, ¿eh? Una cosa así. Por ejemplo, otros ejemplos, no solo los de la pareja, una madre que siempre llama y el hijo nunca llama. Entonces ahí siempre es para un solo lado el vínculo. El jefe que siempre reconoce, pero el empleado que jamás agradece. La amiga que siempre escucha y la otra nunca pregunta. Entonces no parece grave, pero cuando esto se da durante años, durante un tiempo prolongado y se sostiene en el tiempo, esas pequeñas diferencias terminan a la larga erosionando cualquier tipo de vínculo. Esto vos sabés que Ale me hace acordar a la práctica de Tui Shou de Tai Chi, que es el empuje de manos. Ambos participantes mantienen el contacto y desarrollan una secuencia continua. Uno propone una fuerza, el otro la recibe, la transforma, responde. No es resistir rígidamente ni de ganar por fuerza bruta. Se trata de escuchar corporalmente al otro, ceder sin desconectarse y devolver una respuesta proporcional. Capaz que has visto que son dos personas enfrentadas que, como una danza,
hacen empuje de manos. Es tal cual lo que estás diciendo. Es que la vida funciona así, ¿no? Adam Grant, profesor de Wharton, estudió miles de profesionales durante años y descubrió algo muy interesante. Las personas no se dividen simplemente entre los buenos y los malos, sino él dice que hay tres estilos: los que solamente toman, los que solamente dan y los equilibradores. Lo sorprendente fue descubrir que quienes alcanzaban relaciones más saludables no eran los que daban siempre, eran los que sabían alternar, los que pueden mantener este equilibrio, que es dar, pedir, recibir, agradecer, delegar, confiar, etcétera. Es como una danza, ¿no? Como lo que hemos venido diciendo desde el principio de este capítulo, porque en definitiva comprendían que una relación necesita eso, necesita circulación. Podemos mirar un bosque y los árboles intercambian nutrientes, los hongos conectan raíces, las abejas toman néctar, pero también polinizan. El océano evapora agua, las nubes la devuelven. Todo vive gracias al intercambio. Nada permanece vivo ni retenido, nada es inmóvil. La naturaleza no funciona desde el sacrificio permanente, funciona desde la circulación. Todo recibe, todo entrega, todo transforma. Asimismo, mira, tengo una película para comentarte, a mí particularmente me gustan las películas y hablar de todo lo que nos enseñan, ¿no? Y esa película habla del intercambio de una manera magistral. Es de las películas que he visto más veces y que recuerdo la primera vez que fui a verla, una película francesa basada en una historia real, Amigos Intocables se llama para este lado del mundo, que después en Argentina se hizo una versión, hay una versión argentina que no la vi porque la otra es tan genial que dice, siempre me quise quedar con esa imagen, y es una película que los que no la vieron ya les aviso que van a tener un poco de spoiler acá, pero si no la vieron vayan a verla, corten, no escuchen más este programa, vayan a ver esa película porque es una película brillante, además de estar basada en hechos reales, que para mí eso tiene un valor extra, ¿no? Y habla de cómo dos carencias crean abundancia. Es una película, pero bellísima, realmente. Entonces, la primera lectura que cualquiera podría hacer de la película es: Philip tiene dinero, educación, cultura y poder. Philip es bastante, es como un aristócrata, ¿no? Después tenemos a Driss, que tiene dificultades económicas, tiene falta de oportunidades y en realidad tiene una historia complicada, ¿no? Entonces, hay algo que parece evidente y es que Philip da y Driss recibe. Eso es lo primero que uno podría llegar a interpretar de esta película. Pero la película lentamente destruye esa mirada, porque esa interpretación es totalmente superficial. La verdadera pregunta es: ¿qué le falta realmente a cada uno? Y ahí aparece la genialidad de la película, porque Philip aparentemente lo tiene todo. De hecho, lo tiene todo, sí. Tiene dinero, tiene una mansión, tiene educación, tiene obras de arte, tiene música, tiene muchas personas a su servicio, tiene la fidelidad de quienes lo cuidan. Pero hay algo fundamental que perdió y es la experiencia de sentirse vivo. Él tuvo un accidente que lo deja tetrapléjico. Entonces Philip queda atrapado en una existencia donde todos lo miran desde una limitación, ¿no? Todos lo miran en esa silla de ruedas. Los médicos ven un cuerpo, los empleados ven una responsabilidad, la sociedad claramente ve una discapacidad, pero casi nadie ve un hombre. Eric Fromm planteaba que una relación madura no nace cuando necesitamos que alguien nos complete, nace cuando nosotros podemos encontrarnos desde nuestra totalidad, cuando el otro nos ayuda a descubrir esa totalidad. Entonces, Philip no necesitaba alguien que cuidara su cuerpo, eso ya lo tenía un montón de cuidadores. Necesitaba alguien que volviera a verlo como una persona, y eso es exactamente lo que hace Driss. Ahora vamos a mirar el otro lado. ¿La viste esta película? No, ya me copé con la película, ni te pregunté. No, Ale, no tengo idea de la película. ¿No la viste? Ay, Alejandro, no sabes. Después que terminemos, anda a mirar esta película. Tenemos la Te voy Cinemateca del Rincón del Colorado acá. sí, tal cual.
Bueno, vamos a mirar el otro lado ahora. La lectura fácil de Driss sería necesita ayuda. Otra cosa que no aclaré, y lo voy a aclarar, que eso no se ve reflejado en la película argentina, es que Driss es negro. Él viene del otro lado del mundo, hay mucha inmigración en Francia, ¿no? Bueno, seguimos. La lectura fácil, como decía, sería que Driss necesita ayuda, ¿no? Pero la película muestra algo muchísimo más profundo. Driss también está incompleto. Él tiene fuerza porque es grande, es musculoso, tiene un físico enorme, tiene espontaneidad, tiene muchísimo humor. La película es muy graciosa. Tiene una capacidad enorme para conectar. De hecho, el actor que hace de Driss sale a la fama, salta a la fama con esta película, después hizo unas cuantas más. Pero tiene una particularidad este muchacho, y es que no tiene dirección en la vida. Obviamente no cree demasiado en sí mismo, no ha encontrado un lugar donde todo eso pueda convertirse en valor. Y Philip de alguna forma le ofrece una oportunidad, pero Driss le ofrece algo que ningún dinero puede comprar. Driss le ofrece vida. Entonces aquí tenemos el primer gran concepto que es importante que todos podamos comprender al escuchar este capítulo, y es: el equilibrio no es igualdad, es equilibrio. Si nosotros pensamos en términos económicos, Philip tiene más, muchísimo más. Pero si pensamos en términos humanos, ambos tienen algo indispensable. Vamos a analizar un poquito a cada uno. Philip aporta estabilidad, confianza, formación, una oportunidad laboral, un espacio donde Driss puede descubrirse. Pero ¿qué aporta Driss en esta relación? Él aporta espontaneidad, alegría, autenticidad, aporta contacto humano y la posibilidad de que Philip vuelva a sentirse vivo. Y esto realmente son cosas que no tienen precio. Entonces, la relación funciona porque ninguno es superior. Y aquí podemos hablar nuevamente de Hellinger, ¿no? Él dice: una relación sana no requiere que ambos den lo mismo, requiere que ambos puedan ocupar un lugar digno. Y vamos a tener que hacer un programa específico para ver de lo que significa ocupar un lugar digno, porque esta frase es extremadamente profunda. Y nosotros muchas veces, de un montón de maneras, le quitamos al otro la dignidad. Pero, paréntesis, cierro el paréntesis, y vamos al segundo concepto que aporta esta película, y es cuando el dar no humilla. Uno de los grandes problemas del dar es que puede crear una posición de superioridad. Yo tengo y tú necesitas. Ahí nace la deuda, esto ya lo hablamos en el capítulo anterior. Pero Philip tiene algo extraordinario, y es que no ayuda a Driss desde la lástima. Lo mira desde la posibilidad. No le dice voy a salvarte, le dice creo que puedes aportar algo. Y esto es muy importante, porque muchísimas ayudas destruyen la dignidad. Cuando nosotros ayudamos diciendo sin mí no podrías, estamos creando dependencia. Cuando nosotros ayudamos diciendo creo que tienes algo para ofrecer, estamos creando crecimiento. Y ahora vamos al tercer concepto, y es que Driss no es un empleado, es un intercambio. Al principio Philip contrata a Driss como cuidador, pero rápidamente vamos a ir observando que esa relación cambia. Porque Driss no cumple solamente una función, él aporta humanidad. La película muestra algo muy profundo, y es: una persona puede pagar un servicio, pero no puede comprar una conexión. Y ahí es donde la película nos va mostrando cómo se va construyendo esta conexión. Y es realmente bellísima, porque además es una película que aporta muchísimo humor dentro de la humanidad. Bueno, y aquí aparece Marcel Mauss, ¿no? El regalo más importante no siempre es material. A veces lo más valioso que nosotros podemos entregar es nuestra presencia, nuestra mirada, nuestra escucha, nuestra energía. Entonces, la economía del alma habla de todas las cosas que nosotros necesitamos
para vivir, para que la vida florezca, para generar el intercambio. Y hay un cuarto concepto que también es fundamental y que lo muestra la película muy bien, y es que el otro nos devuelve partes de nosotros que habíamos perdido. Y esto es bellísimo. Cuando nosotros nos encontramos con el otro a través del intercambio. Y es una idea también muy junguiana, ¿no? Las personas llegan a nuestra vida muchas veces y traen una parte nuestra que estaba olvidada. En este caso, Philip había perdido el juego, la espontaneidad, el riesgo, el disfrute. Y desde la otra perspectiva, Driss había perdido la responsabilidad, la confianza, la posibilidad de construir algo. Entonces, cada uno despierta algo dormido en el otro. ¿Están dando ganas de ver la película, Alejandro? Yo vengo tomando nota, así Ah, que bueno. cuando cortemos acá, arranco a buscarla. Bueno, tenés que buscarla, sí. Y buscar la versión francesa porque al final de la película muestra los personajes reales. Voilà Pierre, voilà Entonces Michel, es ando volando como yo con el francés. buenísimo, espectacular entonces. Bueno, otra cosa interesante que también muestra la película es lo que ocurre cuando el equilibrio se rompe. Al inicio, los otros cuidadores de Philip hacen su trabajo correctamente, son como muy perfectitos, ¿no? Pero hay una distancia, hay una frialdad en el vínculo, es como casi mecánico, porque lo ven como alguien que necesita asistencia, y lo que hace Driss es romper esto. ¿Por qué? Porque no trata a Philip como a alguien roto, lo trata como a alguien completo, y ahí está la verdadera devolución de la dignidad. Y esto conecta profundamente con una pregunta. Cuando ayudamos a alguien, ¿estamos viendo su dificultad o estamos viendo su totalidad? Y eso hace la diferencia de manera magistral. El otro concepto que necesitamos ver y que podemos ver es el amor como danza. La película tiene una escena de un baile que obviamente este hombre está en una silla de ruedas, no puede bailar, disfruta viéndolo bailar a Driss. Entonces, obviamente no puede moverse Philip, ¿no? Pero vuelve a participar de la vida con ese baile, porque Driss no baila por él, baila con él. Lo saca de su silla de ruedas y se pone a bailar. Y esta diferencia es enorme, porque el amor sano no hace desaparecer al otro, lo invita a participar como puede. Y bueno, ya que hemos hablado tantas veces de la Kabbalah, hoy vamos a hablar también un poquito basándonos en esta historia, ¿no? La Kabbalah y la transformación del recibir. Entonces podemos ver que desde la mirada de la Kabbalah podríamos decir que al principio ambos están en un desequilibrio. Philip tiene capacidad de dar recursos, Driss tiene la necesidad de recibir. Ese es el desequilibrio que inicialmente decíamos que podía verse, ¿no? Pero la relación transforma ese circuito, porque el verdadero recibir no es pasividad. El que recibe también transforma y también entrega, también participa de la creación. El ejemplo que nosotros habíamos visto en los dos programas anteriores era el ejemplo del árbol. El árbol recibe nutrientes, recibe sol, recibe agua, pero también puede dar. ¿Por qué? Porque al recibir transforma todo eso. Entonces, la pregunta fundamental aquí es, la película nos deja una pregunta poderosa. ¿Por qué algunas personas que aparentemente tienen todo se sienten vacías? Y la respuesta es porque quizá no necesitan recibir más cosas, necesitan entrar nuevamente en circulación. Entonces, Philip tenía abundancia acumulada, pero estaba detenido, tenía la vida detenida. Driss tenía energía, pero no encontraba cómo canalizar esa energía, no encontraba dirección. Entonces, cuando estos dos personajes se encuentran, la energía vuelve a circular. Durante mucho tiempo pensamos que ayudar era llevar una carga por alguien, pero quizás ayudar sea algo mucho más profundo, encontrar aquello que el otro todavía no sabe que puede ofrecer. No hay personas que solo dan y personas que solo reciben. En todo encuentro humano, incluso quien parece necesitar ayuda, tiene algo esencial para entregar. Porque cuando una relación es verdaderamente sana, nadie queda arriba y nadie queda abajo, ambos se transforman.
hasta aquí el análisis de esa película que, nuevamente, si no la vieron, vayan a verla. Uno de los conceptos que también es interesante que observemos en todo esto es el concepto del Tao. Entonces, el Tao dice algo precioso. Todo lo que deja fluir, lo que deja de fluir, comienza a morir. El agua estancada, por ejemplo, pierde pureza. La sangre que deja de circular produce enfermedad. Y las relaciones también enferman cuando dejan de moverse. Y acá volvemos, ¿no? A algo que ya hemos mencionado, y son las monedas del amor. Hasta ahora hablamos como si todo intercambio fuese material, pero no, vivimos intercambiando 4 riquezas: el tiempo, la atención, el reconocimiento y los recursos. Y muchas veces confundimos la moneda. Por ejemplo, hay padres que ofrecen dinero cuando los hijos necesitan presencia. Hay parejas que regalan objetos cuando el otro necesita una conversación. Hay empresas que aumentan salarios cuando los trabajadores necesitan reconocimiento. Hay hijos que compran regalos enormes cuando los padres solo quieren una visita. Entonces, no todo intercambio utiliza la misma moneda. Y amar también consiste en descubrir cuál moneda, llamémosle así, necesita el otro. Y ahí hay un silencioso peligro. Cuando empezamos a llevar la cuenta, algo se va endureciendo y el gesto deja de ser encuentro y empieza a convertirse en prueba. Voy llevando la cuenta de cómo va todo el intercambio. Sí, acá aparece nuestro querido y muy mencionado amigo, el ego, ¿no? El ego siempre está llevando la cuentita. Yo hice más, yo siempre cedo, siempre llamo, siempre doy, la. Y en ese momento el intercambio deja de ser amor, se transforma en una contabilidad. Y cuando aparece el contador, desaparece el encuentro, claramente. Y Hellinger decía algo muy lindo. Y en el amor no se trata de igualdad matemática, se trata de movimiento. Cuando recibimos, respondemos. Cuando damos, permitimos recibir. Y el vínculo, así, permanece vivo. Quizás todo esto se pueda resumir en una sola imagen: el respirar. Inspiramos, recibimos, expiramos, damos. Tal vez esta metáfora sea perfecta. Nadie se culpa por inspirar, nadie se engrandece por expirar. Ambos movimientos son igualmente necesarios. De hecho, el amor podemos perfectamente decir que funciona así. No consiste en dar siempre ni en recibir siempre. Consiste en saber cuándo hacer cada cosa. Porque amar no es sacrificarse, tampoco es exigir. Amar es mantener viva la circulación. Y bueno, como siempre hacemos en este programa, que invitamos a la autoobservación, quisiera terminar con una pregunta. Y la pregunta sería: cuando las personas se alejan de nosotros, ¿será porque dejamos de amarlas o porque dejamos de bailar? Porque quizá las relaciones no se rompen cuando desaparece el amor, se rompen cuando desaparece el intercambio. Y entonces comprendemos algo que atraviesa toda la serie. Recibir nos abre a la vida. Dar le da sentido. Pero el equilibrio entre ambos lo que hace posible es que la relación perdure. Y quizá esa sea una de las definiciones más sencillas y más profundas del amor. No un sentimiento, no un sacrificio, no una deuda. Y así terminamos, tal como empezamos este capítulo, entendiendo que ese equilibrio es una danza. A mantener el movimiento. Exactamente. Bueno, queridos dantescos, hasta aquí llegamos en el capítulo de hoy y ya los invitamos a que estén preparados para el próximo, que vamos a hablar qué pasa cuando el equilibrio se rompe. Así que bueno, los esperamos en el próximo capítulo de esta Divina Comedia. Chao, chao. Abrazo grande, gente. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.